Dios los bendiga a todos. Hoy, cerrando el tema, abrazando el llamado, quisiera hablar de las credenciales de un buen pastor. ¿Se atrevería usted a preguntarle a sus ovejas si ellas lo califican a usted de buen pastor? ¿Cuál considera usted que deben ser los argumentos para calificarse de buen pastor? ¿Qué dice el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores al respecto? Entonces quiero abordar el tema hoy, Jesús, el buen pastor. Para ello los invito a que leamos Juan capítulo 10, versículo 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero abre y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dios nos bendiga por su palabra. En esta porción tenemos tres metáforas, es decir, una triada de metáforas. Quiero referirme a las dos iniciales de forma muy tangencial para enfocarnos en la última, en la del buen pastor. Del 1 al 6, 10, 1 al 6,
Jesús hace referencia a la metáfora del redil de las ovejas. Hace referencia a la puerta de entrada del pastor legítimo y a la legítima entrada de las ovejas en el redil, en contraste con el ladrón y salteador que entra por la puerta, por otra puerta, perdón. Y las ovejas no lo siguen, antes bien huyen de él porque no conocen su voz. Esta es una metáfora muy especial que ameritaría un estudio en otra ocasión. La segunda metáfora es la de la puerta. Hace referencia al pastor legítimo y a la entrada legítima de las ovejas. Aquí un dato muy importante es que Jesús dice ahora que Él es la puerta. No es una puerta, es la puerta. Es decir, la puerta exclusiva para un acceso exclusivo. Y entendemos que esa exclusividad apunta a la salvación. Nótese que no es la puerta del redil, es la puerta de las ovejas. Los que vienen antes de él son ladrones y salteadores. Allí dice son, no dice que fueron, está en tiempo presente. Hace alusión a los religiosos de la época. Y las ovejas no siguen porque son ladrones. Aquí un tema muy importante en esta metáfora es el tema del oír. Para ser oveja hay que oír la voz del pastor y entrar por la puerta, que es el pastor mismo. Allí, al entrar por esta puerta, se prevé un lugar seguro, libre de ladrones. Entonces, la puerta define tanto al pastor como a la oveja. Jesús es la puerta. La oveja entra por la puerta. Y allí dice a renglón seguido, el ladrón vino para robar, matar, destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí está el contraste entre Jesús y el ladrón. Es importante anotar un dato ya hermenéutico, es que no es un contraste con el diablo, sino con el salteador, el ladrón, al que llamará más adelante asalariado, quien tiene nada más interés en sus apetitos personales y no saca a la oveja a lugares delicados, sino que le saca a la oveja y la exprime hasta la última gota. El pastor vino para dar vida y vida en abundancia. Es decir, está enfocado en el bienestar de la oveja. Y cabe anotar que vida abundante no es una referencia a cantidad, sino a plenitud. Es decir, vida abundante es mucho más que acumular años. Dice Leon Morris, vida abundante tiene que ver más con lo que hay en el corazón que con lo que tenemos en las manos. Si se quiere saber qué es vida abundante, la única forma de experimentarlo es entrando por la puerta, que es Cristo. Cabe decir que este acercamiento vale la pena profundizarlo porque lamentablemente hoy algunos proponen otro tipo de vida abundante, basado en cantidad, basado en prosperidad, basado en abundancia de plata, olvidando que la vida abundante tiene que ver con la calidad, con la plenitud
con la paz, relaciones sanas, reconciliaciones, con el gozo. Eso que el Antiguo Testamento llama el shalom, la paz, la vida plena. Y eso depende exclusivamente a entrar por la puerta que es Cristo. Y para entrar por esa puerta hay que oír la voz del pastor, quien nos hace saber de abundancia. Porque la mayor abundancia es oír su voz. Si alguien no está viviendo la vida abundante que el pastor ofrece, es posible que ha entrado por la puerta del templo de la iglesia, pero no ha entrado por la puerta del redil, que es Jesús. Ya nos ha dicho en el Sermón del Monte que la puerta no es amplia, la puerta es estrecha y son pocos los que la encuentran y conduce a la vida, mas la puerta ancha conduce a la perdición. Y llegamos a la tercera metáfora, que en mi reflexión vi como la metáfora culminante, la del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí es importante anotar los contextos. Un contexto histórico del Antiguo Testamento nos hace ver que aquí hay un eco muy fuerte del Salmo 23, donde Jehová es el pastor del pueblo, y si él es el pastor, entonces nada les faltará. Cuando Jesús dice que es el buen pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué entiende su auditorio? Jesús está afirmando su divinidad. Se está identificando con Jehová. Está clarificando su relación con el pueblo, donde él es el pastor y ellos son las ovejas. Si yo soy el pastor, nada les faltará. Yo los entraré y serán salvos y hallarán pastos. Jesús es el modelo perfecto de pastor. Entonces aquí hay un eco muy fuerte del Antiguo Testamento en el Salmo 23, pero también es importante anotar ahí el contexto inmediato del texto. En el capítulo 9 se está mostrando la tensión que está con los fariseos y los saduceos con respecto al ciego sanado, que es más importante para ellos la teología y la tradición del sábado, y expulsan a esta persona de la sinagoga. Mas Jesús muestra su interés por esta persona, por el ciego sanado, por lo que él es. Y el contexto posterior en el capítulo 11 es todo un contraste, porque ahora la familia de Betania, Marta y María, los mandan a buscar porque el que él ama está enfermo y Jesús no va. No atiende de inmediato el llamado. Va 4 días después. Pero él ha dicho antes que no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, después de ver estos contextos amplios del Antiguo Testamento y los contextos inmediatos del 9 y 11, Jesús va a presentar las credenciales que lo identifican como el buen pastor. Yo soy el buen pastor por, y da 2 argumentos muy contundentes. Pero primeramente quiero entrar en el análisis de los argumentos
que no presentó para llamarse a sí mismo buen pastor. Y esto lo hago desde mi óptica, de mi formación. ¿A quién calificamos como buen pastor? Jesús no presentó credenciales de obras portentosas. Él pudo hablar, yo soy buen pastor porque, mire mis sanidades, los milagros, liberaciones, multipliqué panes, etcétera. Pudo mostrar la agenda de hechos. Tampoco mostró las credenciales de su homilética. Miren mi sermón del monte. Tampoco presentó su exégesis y hermenéutica. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. O bien pudo apelar a su identidad, a su esencia. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús lo que tiene es argumentos para autocalificarse de buen pastor. Y el único título ministerial que Jesús escribe en este punto es que es pastor. Y se califica como bueno. En nuestros contextos evangélicos, en algún sector de ellos, un pastor es calificado de bueno, regular o malo, de acuerdo con lo que hace. Planeaciones, predicaciones, proyecciones, por sus dones, por su homilética, por su teología, por la iglesia creciente. Es decir, se contemplan las habilidades y de acuerdo a esto se califica. Hay evidencias cuantificables. Jesús está planteando otro tipo de propuestas y lo está enmarcando en las relaciones. No con respecto a lo que él hace, sino a cómo él se relaciona. Esta perspectiva es revolucionaria tanto antes como ahora. Entonces quiero que me acompañen en este acercamiento porque Jesús presenta dos credenciales distintivas que lo califican como el buen pastor. Y repito, ambas están enmarcadas en sus relaciones. En el versículo 11 al versículo 13, llamé la credencial del sacrificio, que está ligada al verbo dar. Yo soy el buen pastor. Y dice, ¿por qué es buen pastor? Porque da su vida por las ovejas. El que es asalariado y que no es pastor, ve venir el lobo y huye, porque no le importan las ovejas. El buen pastor, un pastor en el Medio Oriente, tiene claro que su labor es difícil, es riesgosa, defender a las ovejas con su vida implica peligro, un oficio de mucha responsabilidad, de mucho peligro. Y dice ahora que es el buen pastor. Bueno, aquí este adjetivo está calificando la idoneidad, la virtuosidad y la veracidad. Es decir, esta es la connotación de bueno. No es que sea buena gente, es que es idóneo, es virtuoso, es verdadero.
La relación con la oveja implica sacrificio de la vida. Y la forma como está conjugado el verbo da, la vida, es que la da constantemente y en todo tiempo, aún en tiempos de peligro. Es una entrega continua a expensas de su vida, donde la mayor provisión para la oveja no es el alimento, sino su propia vida. Y Jesús se contrasta con el asalariado, el que trabaja solamente por el pago. Diríamos un mercenario del ministerio al que le pagan por lo que hace. No tiene comprensión del llamado. En tiempo de peligro sale la superficialidad a flote porque su relación es netamente salarial. Y en tiempos críticos huye porque no le importan las ovejas. El verbo que conjuga el buen pastor es el verbo dar. El verbo que conjuga el asalariado es recibir. Y en tiempo de peligro, huir. Jesús se está contrastando no con el malo, sino con el asalariado. El buen pastor da. El asalariado recibe. El buen pastor se entrega. El asalariado huye. Es importante notar que lo que va a determinar la calidad pastoral es una relación sacrificial, no en sentido salvífico, sino en el sentido del compromiso voluntario, es decir, consagración. El ministerio pastoral no es profesión que genera dividendos económicos, es profesión o vocación que demanda la entrega de la vida. Entonces, de esta credencial del sacrificio, pude extraer un principio vital para el ministerio pastoral y es el principio de consagración. La segunda credencial le llamé la credencial de la intimidad, ligada al verbo conocer. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Un buen pastor no solo conoce las ovejas, sino que se deja conocer por ellas. El argumento anterior fue con el contraste del asalariado. Ahora el argumento es de comparación del conocimiento que tiene Jesús con el Padre. Así debe ser el conocimiento del pastor con la oveja. Es decir, una relación de conocimiento íntimo y recíproco, donde no hay espacios para las apariencias. No es que el pastor conozca las ovejas en sus intimidades y sus luchas, sino que las ovejas conozcan al pastor en sus intimidades y también en sus propias luchas. Repito, es un conocimiento profundo, íntimo y recíproco. Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él, para conocerles y dejarse conocer, y a partir de esa relación íntima hacer el ministerio. Creo que es un llamado de hacernos vulnerables,
Y muy posiblemente esto evitará el síndrome del superpastor, que conozca nuestras fragilidades, nuestras luchas, nuestras debilidades, lo cual no nos descalifica. Antes bien nos guarda de hipocresías, de apariencias, de secretos que nos consumen, que cuando salen a la luz muchas veces ya es demasiado tarde. Cuán difícil es hacerse vulnerable, ya que somos seducidos por la tentación, donde es más importante la reputación que el carácter. Es más importante la fachada que el fundamento. El que no es pastor tiene una relación impersonal con las ovejas. No les importa conocerlas y mucho menos dejarse conocer. Me preguntaba, ¿cómo estoy en este punto? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, pastor, en este punto? El verso 15 de este texto creo que deja ver que ese conocimiento íntimo es lo que posibilita la entrega, la consagración. Jesús ahora se está comparando, así como él conoce al Padre y el Padre lo conoce a él, así el pastor debe conocer a las ovejas y las ovejas al pastor. Esa relación determinará la calidad del ministerio. Otra vez, el ministerio pastoral no es profesión que genera dividendos económicos, no que demanda relaciones íntimas y profundas. De esta segunda credencial pude extraer el principio de la transparencia. Ser transparentes. Entonces, ¿de qué depende que seamos buenos pastores? Jesús nos está diciendo que no depende de trabajos, de agendas, de números, de estadísticas, de exposiciones, de capacidades, de dones. Depende de relaciones consagradas y transparentes. Relaciones de sacrificio, de consagración y de intimidad que apunta a la transparencia. ¿Cómo cuadra esta propuesta de Jesús con las nuestras? ¿Cuáles son mis parámetros para medir a un pastor de bueno, regular o malo? ¿Qué peligro no consagrarse? ¿Qué peligro no intimar con las ovejas? Creo que la línea es peligrosa porque estamos a un paso de ser mercenarios del ministerio, hipócritas del ministerio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuáles son mis credenciales para llamarme buen pastor? Lo que Jesús está diciendo en términos amplios es que la calidad, la veracidad, la idoneidad del pastor se mide en términos de relaciones con su oveja. En lo personal, hablando de mi vida, lo que considero más crucial en esta época de mi caminar del ministerio y de expositor es encarnar el mensaje. Resulta menos complejo prepararse, predicar, porque uno aprende cómo se hace.
tenemos herramientas, pero cuando se trata de encarnar el mensaje es muy complicado. Si yo quiero que mi mensaje en verdad sea relevante y transformador, tengo que seguir las pisadas del príncipe de los pastores y encarnar el mensaje para no ser una caricatura de pastor o un pastor farisaico o un pastor demandante de otros, un pastor peligroso. En lo personal, considero que vivir sin encarnar el mensaje nos saca del camino del sermón y pasamos al plano del discurso. Pasamos de ser predicadores a ser conferencistas, porque procuramos con el sermón transformar vidas, con el discurso dar información. Como conferencistas estamos preocupados cómo se oye, por la oratoria. Como predicadores y pastores estamos enfocados en ser ejemplos de la grey. En lo personal, el ministerio me está demandando relaciones sanas y edificantes, relaciones consagradas y transparentes. No puedo pretender ser un buen pastor si tengo malas relaciones con la grey. Allí estoy revisando mi vida en esto, intentando recoger los hilos del sermón. Dios me llevó a pensar en el testimonio de un pastor acreditado y canonizado. Y creo que un buen testimonio para concluir esta reflexión lo da el apóstol encomendado por Jesús para pastorear la grey. Los invito en 1 de Pedro, capítulo 5, 1 al 4, donde al leer esta porción encuentro un eco muy fuerte de las verdades expresadas por Jesús en Juan capítulo 10, las cuales fueron marcas indelebles en la vida de Pedro, construidas en su peregrinaje de tropiezos en el ministerio. Dice así el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 5, versos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y grita, clama, gime diciendo, apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidando de ella, no por fuerza. Allí la palabra que podemos entender hoy con más fuerza es no por constreñimiento, sino de buena voluntad, libres según Dios. No por ganancias deshonestas, apetitos desmedidos por el dinero, no por avaricias, sino de corazón, apuntando a que sea de forma sincera. No como teniendo señorío, hablando de dominio, despotismo sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos, siendo una propuesta de vida ejemplar para el rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pareciera decirnos el apóstol Pedro, en esta tierra no hay salario, no hay plata, no hay oro para retribuir
la labor pastoral de este tipo. Para terminar, hermanos, el que quiera o el que pretenda ser buen pastor deberá mostrar las mismas credenciales del príncipe de los pastores, porque la autenticidad del ministro y su ministerio no lo determinan las estadísticas y los números, sino la calidad de sus relaciones, porque sin buenas relaciones no hay buen pastoreo. Eso es abrazar el llamado como Dios manda. Muéstrame tus credenciales y te diré qué clase de pastor eres. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, allí está el ejemplo de ejemplos. El príncipe de los pastores, marcando la ruta de cómo ser buenos pastores, y nos corresponde seguir sus pisadas. Ayúdanos en este mundo de ofertas, de propuestas quizás diferentes, donde somos forzados muchas veces a mostrar credenciales diferentes. Tú hoy nos dices que el buen pastor da la vida y el buen pastor conoce las ovejas y se deja conocer. Queremos seguir ese ejemplo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dé la corona incorruptible de gloria. Gracias por esta serie que nos permitiste llevar a cabo. Queremos dar fruto de esto, Señor. Dar evidencias de que hemos abrazado el llamado como tú lo demandas. Bendícenos y ayúdanos. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos.